Buenas noches, mi nombre es Rafael Santana y voy a hacer la presentación de mi investigación, la cual se titula Modelo de negociaciones económicas para la industria del coltán venezolano en el contexto de la gran oleada de desarrollo económico sostenible. La agenda a cubrir será del siguiente orden. Primero el problema, después voy a mostrar algo de la teoría, explico la metodología y termino con una disertación acerca de la propuesta. Cabe destacar que esta investigación no ha concluido, no ha llegado a una conclusión ni una recomendación en la misma y mucho menos al diseño del modelo. Bueno, en las presentes décadas estamos en el alba de una sociedad del conocimiento cuyos cambios económicos y sociales son determinados por innovaciones que modifican la ruta para alcanzar mayor desarrollo. Estos cambios han generado una serie de revoluciones cuyos rasgos tecnológicos son inter- eh, rasgos tecnológicos y su interacción con el órgano integral de la sociedad determinan su carácter de industria, su carácter industrial, ¿verdad? El desafío actual de estas estructuras es ir en torno a los paradigmas tecnoeconómicos que están influyendo como nunca en el grado de evolución, perdón, de la formación económica social, dado la automatización de los procesos de la mano de la información y de las telecomunicaciones. Un nuevo conjunto de tecnologías interrelacionadas e infraestructuras y principios organizativos propone aumentar significativamente la eficiencia y la efectividad de toda la industria. Continuando con el problema, quiero destacar esta premisa que llevo aquí anotada. Más renta, más futuro. Ya vamos a entender de qué se trata. Bien. La industria 4.0 se está extendiendo a lo largo de la cadena de la actividad económica, dejando claro que la vieja manera de hacer las cosas ya no será suficiente. La situación actual del mercado refleja que las empresas aún luchan por adaptarse a las tendencias de la industria 4.0, evidenciándose condiciones de insuficiencia mayormente ajenas al hombre y a una ajenas al hombre, perdón. En este sentido, una quinta revolución industrial plantea el retorno del hombre al centro del universo. Debido a que la expansión de estas dos paradigmas tecnoeconómicos, ¿verdad? Amenazan con profundizar sus efectos estructurales de la globalización, amenazan con profundizar los efectos estructurales de la globalización del desarrollo capitalista, que según Previ se basaba en un intercambio desigual entre las actividades de desarrollo de la industria de vanguardia, llamado centro, y de unos países en desarrollo, ¿verdad? Que eran proveedores o suplidores de materias primas, de fuerza de trabajo barata y de destinos de importaciones de manufacturas, llamados periferias. Entonces, prepararse para la sociedad futura implica no quedar en la periferia de las negociaciones económicas de un mundo globalizado. Las asimetrías en las relaciones económicas en el ámbito financiero, económico, bueno, en el ámbito comercial, de inversión de los recursos, ¿verdad? Va a establecer unas brechas de poder que va a definir el peso político de los estados en este sentido. Las estrategias económicas de los gobiernos se han enfocado en obtener poder dentro de un sistema internacional donde se entrelaza la geopolítica y la geoeconomía. No obstante, la geopolítica va a utilizar a la geoeconomía como un instrumento o una práctica económica, como un elemento que va a cimentar sus objetivos de consolidación, el poder. Como en un tablero de ajedrez, esa geoeconomía precisa de unas estrategias, ¿verdad? Eh, para ganar competitividad y lograr primacía económica en áreas que se estiman estratégicas, como son las materias primas, que son elementos esenciales en el contexto global. Aquí es donde se aprovecha al coltán, ¿verdad? Que resulta una pieza estratégica para la producción de diversas tecnologías disruptivas fundamentalmente dadas para las revoluciones industriales y también es clave para el poder económico de quien lo posea. De allí su potencial para generar las posiciones de poder o un mercado global de recursos minerales demandado por impulsores tecnológicos. Ahora, ese es el contexto de esta situación. En el
en el meso de esto está el hecho de que ya para Latinoamérica hay un fenómeno con los minerales o con el asunto del rol de periferia que es el extractivismo. El extractivismo es un modelo de desarrollo de facto que se aplica en nuestro continente y específicamente aquí en Venezuela se viene desarrollando desde hace muchos años. Este extractivismo tiene una relación simbiótica con la corrupción y eso es así siempre, pues escriben todo lo que tiene que ver con la renta petrolera, cuyas prácticas crean múltiples fenómenos que modelan la forma de hacer negocio con los recursos. ¿Ves? Ahora, en el caso preciso de Venezuela, esto va a soslayar los esfuerzos estatales que para encauzar un desarrollo industrial, exponiendo los negocios al extractivismo, al tráfico, al contrabando por parte de funcionarios, agentes locales y al extranjero. Esta industria del coltán venezolano debe decir que tiene una opacidad informativa que incursiona internacionalmente y donde irónicamente coincide con un antiguo eslogan del turismo de Venezuela, que el coltán es el secreto mejor guardado del Caribe. El modelo de desarrollo extractivista intensifica la dependencia y las vulnerabilidades sistémicas, configurando nuevos grupos de poder corporativo transnacionales alrededor de una captación y distribución de renta. Estructuralmente es muy difícil transitar hacia otro estadio El agotamiento del modelo extractivista se evidencia con una crisis productiva y un déficit fiscal. Pero esta debilidad estructural en el modelo rentista ha apalancado acciones de poder que implican o implicaciones económicas para controlar los recursos estratégicos y críticos de Venezuela, aprovechando vulnerabilidades para inducirlos a una guerra no convencional. Irónicamente, las sanciones que han venido en los últimos años aplicando países a Venezuela con el argumento de el cambio de régimen político terminaron siendo o teniendo como resultados y las expectativas siempre se han circunscrito en implicaciones económicas con la criminalización de funcionarios e instituciones estatales y para encubrir en el fondo el control de los recursos estratégicos. Solo se ha fomentado condiciones para subordinar a Venezuela a una corporatocracia que dirige las corporaciones, los gobiernos y sus bancos. Con mecanismos de defensa ante la multidimensionalidad de estas sanciones, el gobierno venezolano ha implementado unas contramedidas institucionales y como otras han partido de una desinstitucionalización de la economía de los principales, como principal contramedida emerge el sector minero que enfrenta una narrativa criminalizadora y que afecta la forma de hacer negocio de los minerales estratégicos en Venezuela en el mercado global. La obstaculización de las vías existentes y apropiación de la renta y la intensificación del asedio financiero ha menoscabado la capacidad de financiar el sector minero estatal. Lo ha afectado y lo ha debilitado institucionalmente. Esto es un símbolo de una ingobernabilidad. O sea que es posible que las instituciones no funcionen al igual que las normas, las leyes, dejen de funcionar al igual que las normas, las leyes que rigen internamente y las unifica e integra. Entendiendo esto, el Estado no tiene la capacidad de definir ni cumplir con los pactos, compromisos ni fomentar el libre comercio y el paso a los nuevos mecanismos de negociación internacional. En este sentido, la política institucional para evitar sanciones, permitiendo cierta gobernabilidad económica a través de unas nuevas instituciones, ha fomentado alianzas con capital privado a través de maniobras de triangulación con otros países sancionados. Estas triangulaciones fuera de la jurisdicción de las sanciones han conseguido mover confidencialmente las negociaciones internacionales excepcionales con excepcionales ingestas de cantidades de petróleo, dinero y otros recursos que terminan generando un opaco negocio multimillonario. Estas negociaciones internacionales excepcionales
como contramedida a las sanciones, sí oxigenaron la renta del Estado, pero entramaron la corrupción en algunas de las principales empresas del Estado, como PDVSA, CBG y la SUNACRIP. Las maniobras financieras no solo estas maniobras, ¿verdad?, de corrupción no solo van a desacreditar nuevamente las instituciones, sino que van a conectarlas con las prácticas neoextractivistas nuevamente, de modo que se han agravado las crisis estructurales de financiamiento del desarrollo nacional. Y se sigue la misma práctica, una relación simbiótica entre el neoextractivismo y la corrupción a través de las negociaciones de los recursos minerales estratégicos para captar la renta sin participar del futuro que ofrece la gran oleada de desarrollo económico sostenible, o mejor dicho, los paradigmas tecnoeconómicos de la industria 4.0 y sociedad 5.0. Ante este contexto, ¿verdad?, y esta problematización, la industria del coltán venezolano eventualmente complementaría la probada genosituación de lo que se experimentó con el rentismo petrolero, profundizando así las brechas propias del nuestro activismo periférico sin que el modelo de negociación geoeconómica asertivo supere una coyuntura de la guerra económica. Entonces, ante esta situación, es obligatorio considerar una interrogante crítica, que sería: ¿cómo será un modelo de negociación geoeconómica para la industria del coltán venezolano que responda a la ecuación menos renta, más futuro? Bien, ahora le voy a explicar de ese problema cómo lo vemos en Venezuela más palpablemente con esta gráfica. Esta es la gráfica del índice de competitividad 4.0. Según el potencial de cada país, las negociaciones económicas capaz de participar en la cadena de valor global, implica entonces un reto para los gobiernos mitigar el riesgo de las condiciones periféricas, y para las empresas un reto de la competitividad. La intensidad de esta gran oleada de desarrollo económico sostenible agrega un dramático cambio en el mapa mundial con el intercambio, el comercio y las ventajas competitivas. Así que estos nuevos ganadores, nuevos perdedores en distintos niveles y zonas económicas de los países o sectores productivos de las empresas, ciertamente tienen un reto a superar, que es la competitividad. En el caso de la competitividad nacional, un factor clave para negociar ventajas que se valora en el mercado internacional se ha visto afectada tanto por las sanciones como por sus propias contramedidas. La percepción de los potenciales agentes de inversión y extranjeros directa tienen en las instituciones y empresas estatales limitadas capacidades de conseguir elevadas rentas y factores económicos globales. De cara a la industria 4.0, el índice de competitividad global, ¿verdad? Como podemos ver, según la edición del 2018 que tenemos aquí, nosotros, pues Venezuela, está calificado como el país más corrupto del mundo y es por mucho la economía menos preparada para el futuro, previendo el alcance de los paradigmas tecnoeconómicos. Bien, visto el problema de competitividad que tenemos en toda esta situación, la investigación se va a centrar en un modelo de negociación económico disruptivo, y para esto se debe cumplir con los siguientes objetivos, comenzando por hacer un diagnóstico de la composición y alcance de las negociaciones económicas para la industria del coltán venezolano en el contexto de la industria 4.0 y la sociedad 5.0. Luego pasamos a hacer un análisis del mercado mundial del coltán para la integración a una industria venezolana en una cadena de valor global. Y para finalizar en nuestro objetivo específico, vamos a diseñar un modelo de negociación geoeconómica para una industria del coltán venezolano en el marco de la industria 4.0 y la sociedad 5.5.
Esto me va a generar los insumos suficientes para nosotros proponer un modelo de negociación geoeconómica para la industria del coltán venezolano en el marco de la industria 4.0 y la sociedad 5.5. La respuesta más asertiva a la interrogante principal de esta investigación asume que el modelo de negociación internacional que aplique estrategias económicas en procura del equilibrio de las relaciones centro-periferia y de la mitigación de los efectos de la guerra económica tiene el potencial, a través de la integración, de acercarse a una industria del coltán venezolano, o acercar la industria del coltán venezolano al umbral de poder en un sistema internacional, y aumentar la participación actual en la cadena global de valor, enfocando en el largo plazo en la industria hacia menos renta, más futuro. Esa hipótesis y esos objetivos hemos canalizado tres variables. La primera variable que tenemos es el modelo de negociación. Esta es nuestra variable independiente. La segunda variable es la variable geoeconómica, es la variable interviniente. Y por último, presentamos como variable dependiente a la industria del coltán venezolano. Damos eso en este orden debido a que el modelo de negociación ciertamente puede variar, cambiar, y va a jugar un papel decisivo para ver el desarrollo de esa industria del coltán. Por eso es que hablamos de que es la industria del coltán una variable dependiente. El canal o el medio para llegar a esa variable va a ser las estrategias que se toman en la geoeconomía. Y por eso se determinó que es la variable interviniente. Ya llegamos a la teoría. Aquí voy a ser un poco breve. Tengo muy pocas investigaciones relacionadas con el tema, porque hasta el presente la singularidad del tema plasmado no se ha conseguido una investigación académica, artículos o publicaciones que sirvan de antecedente directo de esta investigación. Es decir, que vinculen la geoeconomía con la industria del coltán y con los elementos habilitadores de los paradigmas tecnoeconómicos 4.0. Considerando sus potenciales artículos, las respuestas a las coyunturas económicas presentes, y para superar el extractivismo de la estructura económica, perdón. Esta conjunción de elementos que sirven de fórmula para el problema central de investigación tampoco se encuentran referentes similares en otros países, de modo tal que insistiremos en una singularidad de temas. El primero es que vamos a hablar acerca de los antecedentes de la gran oleada de desarrollo económico, o de lo que está relacionado a la industria 4.0 y sociedad 5.0. Claro está que la industria 4.0 está en desarrollo, la sociedad 5.0 es una visión futurista. De ahí es que estos temas son tan nuevos e innovadores. Para comenzar, conseguimos una tesis que se llama La creación de valor en la industria 4.0, y que fue presentada por Mini en el MIT. Y ahí se identifican los bloques de construcción claves para el marco de los beneficios e impactos que ayudarán a tomar decisiones estratégicas durante la adopción de tecnologías impulsoras en la industria 4.0. El estudio muestra un panorama competitivo de los cambios de paradigma por la industria 4.0 y por las organizaciones que deben ser conscientes de la capacidad que enfrentan en los mercados. También se ofrece otra disertación de corto caballo. El objetivo de esta era observar el nivel de preparación que tienen las empresas con respecto a la implementación de la industria 4.0, y esta disertación se menciona que se analizaron los conceptos de innovación, el cual exploró las categorías y los efectos que tendría la cuarta revolución industrial en las empresas, los sectores, los países, y determinando así que a pesar de estas innovaciones radicales, se destaca que hay que ayudar a la transición y a la creación de unos fondos que permitan la adquisición de tecnologías, así como también alianzas entre empresas pequeñas y grandes organizaciones.
Como reflexión final, esta investigación se asocia al éxito de las empresas de los modelos de industria 4.0 con el manejo de la información, la conexión con socios, operadores y sectores que dependen en gran medida de las líneas de producción. En cuanto a la investigación de la industria del coltán, mire, hay una nube densa de desinformación, realmente, una nube oscura, gris. Nos indica que los niveles de investigación sobre la industria del coltán son prácticamente nulos. No se deja una industria estratégica, está totalmente desinformada, por lo que la investigación para entender la industria del coltán venezolano y el negocio global se realizará una analogía de otros actores de mercado, empezando por la referencia que es la República Democrática del Congo como máximo referente de la industria minera de este mineral. Además que va a permitir otros vínculos con actores del mercado internacional del coltán. En cuanto a las negociaciones geoeconómicas, lo que se intenta con esta investigación desde el punto de vista es edificar unas estrategias de negociaciones económicas internacionales en un ámbito de estudio de los paradigmas 4.0 y sociedad 5.0, y en este sentido se carece un poco de la literatura o de investigación al respecto, pero se va a buscar soluciones análogas que se van a analizar estrategias de orden económico especiales comerciales de ciertas tecnologías clave o a conquistar ciertos segmentos del mercado relativos a la producción y comercialización del coltán. Bueno, en cuanto a la base teórica, es un poco extenso, se van a tocar cuatro grandes contextos. Eh, Tenemos las revoluciones industriales, obviamente. Vamos a ver sus desafíos, sus tendencias, ya están expresados. En cuanto a la industria del coltán, conocer un poco cómo es ese mercado o cómo se conforma esa industria. Vamos a explorar la cadena de valor de global. La cadena global de valor, su competitividad o la industria del coltán, una caracterización de ella, verla. Y tenemos por último cómo ha sido el entorno del negocio, pues, del coltán, donde está envuelto. Para finalizar, seguidamente vamos a presentar lo que es el modelo de negociación, los precedentes que es el modelo Harvey y el de Oslo. Tenemos ver qué hay, o bueno, el modelo de la industria 4.0, la industria 5, la sociedad 5.0 parece que mantiene las mismas estrategias, todavía no es comprensible en la investigación. Y por finalizar, lo que se considera como la estrategia de investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a la geoeconomía, bueno, se va a hablar acerca del sistema internacional, el orden mundial para ver el juego de poder, considerando que el modelo de negociación es un ejercicio de poder, hay que entenderlo, y finalizamos con lo que es la internacionalización financiera en busca de esas estrategias económicas. Bien, continuamos con la metodología de... Bien, comenzamos con el enfoque y el modelo de investigación. Eh, estamos La presente investigación tiene como base epistemológica el paradigma positivista enfocado en la investigación cuantitativa. Enfoque positivista tiene unos efectos en la investigación y su sustento filosófico y científico se va a aplicar a un modelo hipotético deductivo. El tipo de investigación es predictiva, según el criterio de estudio, ¿verdad? La investigación se va a abordar con una profundidad que la ubica en un nivel comprensivo y toca el campo de las explicaciones que va a permitir una investigación desarrolle una propuesta que transforme el conocimiento acerca del objeto de estudio. El diseño es de fuentes mixtas. El término de diseño de investigación se va a utilizar para hacer referencia al procedimiento de recogida de datos. En este caso, la recogida de datos tiene dos tipos de fuentes, como dije, una fuente mixta. Vamos a hablar de una fuente viva y una fuente documental. Esto es basado en el criterio de origen de los datos y para ellos tenemos basados en el contexto y la fuente. Debo decir que por lo complejo de los eventos de estudio
acude a unas fuentes vivas o unas fuentes directas, así como fuentes documentales, ya que la información del evento de estudio se caracteriza por estar registrada en documentos, pero por otra parte debe estar proporcionada por fuentes no documentales. Esto se debe a lo complejo del caso. En el caso de las investigaciones del paradigma tecnoeconómico de la industria 4.0 y la sociedad 5.0, dado lo innovador y reciente del mismo y de la poca aplicabilidad que ha tenido en la realidad, esto va a estar o se va a recurrir a fuentes o la investigación que está más concentrada en fuentes documentales, al igual que todo lo que tiene que ver con las negociaciones económicas, dado que son relaciones entre país y país, ahí son temas a veces críticos que difícilmente se puede tener acceso a fuentes vivas. Por tanto, se va a ir a unas investigaciones que más documentales, como información que nutren los foros de orden internacional y literaturas conexas. Asimismo, el tema de la industria del cortar, si ha estado un torbellino mediático, y hay una escasez de esta información en la literatura, poca investigación, por lo que se genera mucha incertidumbre y muchos vacíos. De hecho, está muy invisibilizado el discurso por el discurso mediático corporativo. Y tras ese sesgo, es pertinente que se utilice una fuente viva directa y vinculada al sector minero. Bueno, la técnica de investigación, o los recursos que se van a tener para obtener la información. La discriminación de la fuente documental, ¿verdad? Como tenemos fuentes mixtas, en el caso de la documental se realizará a través de una revisión de documentos directa y una revisión de documentación directa de trabajo de investigación. También por otro lado se va a recoger información a través de fuentes electrónicas, no nada más de publicaciones e investigaciones, sino de fuentes electrónicas que permitan obtener los datos más exactos para alcanzar los objetivos, ¿no? Por otro lado, los objetivos que se van a recoger de las fuentes vivas o las no directas se aplicará la técnica de entrevista y esta supone la interpretación verbal de los actores que se han entrevistado. En cuanto a los instrumentos, se tiene que para de investigación se va a hacer un análisis, una matriz de análisis para la cual se proporcionan criterios para agrupar o relacionar entre sí los indicios que se tienen de los eventos y de las nuevas sinergias que permitan descubrir ese evento. También se tiene un resumen analítico que incorpora en la función de los contenidos básicos para precisar datos expuestos y se busca dar testimonio fiel de las ideas contenidas en él, en los textos. En cuanto a la técnica de entrevista, se va a aplicar la recolección de datos a través de una guía de entrevista. Como le dije, esta investigación no ha sido concluida, sin embargo se va a presentar una premisa de esta propuesta, ¿no? Eh, Debo aclarar que este, como comenzamos al principio, el problema era que teníamos, se los resalté, ¿no? Que era que teníamos más renta, menos futuro. Bueno, la propuesta va contrario a eso y busca menos renta, más futuro. En ese sentido, debo decir que el desafío de participar en la gran oleada de desarrollo económico y sostenible requiere de innovar en estrategias económicas con proyectos viables orientados hacia el futuro, ¿no? Por ende, es necesario mejorar la competitividad en la cadena global de valores y la participación del sistema internacional. Es decir, incurrir en soluciones económicas que sintonicen a los paradigmas tecnoeconómicos y las tensiones geopolíticas de un mundo con polos de poder cambiantes. Caso contrario, la industria del coltán seguirá en unas prácticas estructurales neoextractivistas, acentuándose nuestras vulnerabilidades periféricas. En teoría,
El modelo de negociación geoeconómica debe asegurar o asegura el acceso recíproco a tecnologías de interés mutuo mediante políticas abiertas de intercambio comercial y a su vez asegura la interdependencia o el menor nivel de dependencia. Negociar bajo un enfoque menos renta más futuro comprende una arquitectura técnica de procesos productivos 4.0 mediante el desarrollo colaborativo de una estabilidad y una seguridad económica y a su vez de una arquitectura social 5.0 mediante el desarrollo sostenible de conocimiento nuevo y o existente. Bueno, con esta estructura del modelo económico me despido. Eh, Quiero decirle que yo voy a seguir trabajando en mi investigación hasta lograr desarrollar el modelo. Gracias por su atención.